El sol ardía sobre los campos agrietados de Israel. El aire olía a polvo, a desolación y a silencio. No había llovido en años. Los ríos se habían convertido en grietas y los animales morían buscando agua en lechos secos. Pero en medio de esa tierra que parecía maldita, una sola voz se alzó contra el poder, contra la idolatría y contra el miedo. Su nombre era Elías, y su palabra encendió un fuego que ningún rey pudo apagar. ¿Quién era este hombre capaz de detener el cielo con una oración? No era un guerrero, ni un príncipe, ni un sabio de palacio. Era un hombre común del campo de Tisbe, en Galaad. Su ropa era áspera, su mirada firme y su fe indestructible. No hablaba en nombre de sí mismo, sino del Dios vivo de Israel, en una época en que todos habían olvidado su nombre. El pueblo adoraba a Baal, un dios falso que prometía lluvia y fertilidad. Pero cuanto más lo invocaban, más se secaban los campos. En los altares se ofrecían sacrificios humanos, y los profetas del Señor eran perseguidos o asesinados. En el trono reinaba Acab, un rey débil dominado por su esposa Jezabel, una mujer ambiciosa que había llenado Israel de templos paganos y de miedo. Fue entonces cuando Elías apareció en la corte del rey, con la firmeza de quien carga una verdad imposible de silenciar. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra», declaró, y salió sin mirar atrás. Aquel día, el cielo se cerró, lo invisible se hizo real. Las nubes desaparecieron y comenzó una sequía que cubriría la nación durante 3 años y medio. Las montañas se agrietaron, los ríos murieron, y el eco de las plegarias vacías resonaba en los templos de Baal. Pero detrás del silencio, Dios seguía hablando y preparaba el corazón de su profeta para una misión que cambiaría la historia de Israel. Tras pronunciar aquellas palabras ante Acab, Elías desapareció como un relámpago que se oculta tras la montaña. Su figura se perdió en los caminos polvorientos del desierto, mientras en el palacio resonaban los gritos de incredulidad. Nadie se había atrevido a hablarle así al rey, y menos aún a declarar una maldición sobre toda la tierra. Pero Elías no hablaba con autoridad humana, sino con la voz del Dios que controla los cielos y las lluvias. El mensaje era claro: el Señor no compartiría su gloria con ídolos de piedra. Israel debía recordar quién le había sacado de Egipto, quién había abierto el mar y quién sostenía cada gota del cielo. La sequía no era castigo, era una llamada al arrepentimiento. Mientras la corte se llenaba de ira, una voz interior guiaba a Elías. El Señor le habló y le dijo: «Apártate de aquí y escóndete junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Allí, lejos del alcance de Acab y Jezabel, el profeta encontraría refugio y alimento». Dios no solo le ordenó esconderse, le prometió cuidarlo, y así fue. Junto al arroyo, donde el viento soplaba entre los matorrales secos, Elías bebía del agua que aún corría débilmente y comía el pan y la carne que los cuervos le llevaban cada mañana y cada tarde. Aquella escena, silenciosa y misteriosa, era un testimonio de que cuando el mundo se seca, Dios sigue enviando provisión. Mientras tanto, en el reino, la desesperación crecía. Los sacerdotes de Baal oraban y gritaban, pero el cielo seguía cerrado. Los campos estaban desnudos, los árboles sin fruto, los pozos vacíos. Y cada día Acab buscaba a Elías, convencido de que capturarlo sería la única forma de recuperar la lluvia. Pero el profeta no temía. En el aislamiento aprendía el valor del silencio, la obediencia y la fe. Porque antes de levantar fuego del cielo, debía aprender a escuchar en la soledad. Elías permaneció largo tiempo junto al arroyo Kerit. Los días se alargaban bajo el sol inmóvil y el desierto se tornaba cada vez más hostil. Pero allí donde nadie más podía verlo, Dios lo estaba formando. No con poder ni gloria, sino con dependencia y silencio.
Cada amanecer, los cuervos llegaban con alimento, obedeciendo una orden divina que rompía toda lógica humana. El profeta comprendía que incluso las criaturas más impuras podían convertirse en instrumentos del cielo. Aquel tiempo fue un taller de fe. Elías no veía multitudes, ni escuchaba vítores, solo el murmullo del viento y el goteo del arroyo que cada día sonaba más débil. Hasta que un amanecer, el profeta observó cómo las piedras, antes húmedas, quedaban secas. El agua se había agotado. Dios lo había sostenido con lo mínimo y ahora le estaba llamando a moverse. Entonces el Señor le habló nuevamente: «Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente». Era una orden extraña. ¿Cómo podría una viuda extranjera, pobre y vulnerable, ser la encargada de alimentar a un profeta de Dios? Pero Elías no dudó. Recogió su manto, ajustó su cinturón y caminó hacia el norte rumbo a tierras paganas. El viaje era largo, el calor golpeaba y los pueblos que atravesaba estaban sumidos en el hambre. Las madres lloraban por sus hijos, los hombres buscaban pozos que ya no existían y el polvo cubría los rostros como una segunda piel. En medio de aquella miseria, Elías no sentía temor, sino una paz profunda. Sabía que donde terminan los recursos humanos, comienza la provisión divina. Cada paso era una lección. Elías había aprendido que obedecer no siempre significa entender, y que la fe auténtica camina sin ver. El mismo Dios que cerró el cielo ahora lo guiaba hacia una mujer desconocida que sería clave en la próxima etapa de su historia. Elías llegó a las puertas de Sarepta al atardecer. El viento traía olor a tierra seca y a desesperanza. Vio a una mujer recogiendo leña junto al camino, delgada, con el rostro marcado por el hambre. Se acercó y le dijo con voz firme pero serena: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Ella lo miró sorprendida, pero fue en busca de agua. Entonces él añadió: «Tráeme también un pedazo de pan». La mujer se detuvo. Su voz tembló. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 leños para preparar algo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos». Elías la observó con compasión y respondió: «No tengas temor, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Aquel acto de fe cambió la historia de la mujer. Preparó el pan y lo compartió con el profeta. Desde ese día, la tinaja nunca volvió a vaciarse. Cada mañana, cuando destapaba la vasija, hallaba suficiente para un nuevo día. No había abundancia, pero tampoco escasez. Era el milagro de la provisión constante, de la fidelidad diaria, pero el verdadero milagro aún estaba por venir. Tiempo después, el hijo de la viuda enfermó y murió. Ella, entre lágrimas, clamó a Elías: «¿Viniste a recordarme mi pecado y hacer morir a mi hijo?». Elías tomó al niño en sus brazos, subió al aposento alto y clamó: «Señor, Dios mío, te ruego que la vida de este niño vuelva a él». Y el Señor escuchó su voz. El niño respiró. Elías bajó con él en brazos y lo entregó a su madre. La mujer cayó de rodillas conmovida. «Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Pasaron los años y la sequía seguía devorando la tierra. 3 años y medio sin una sola gota de lluvia. Las montañas se habían vuelto polvo y el hambre hacía que el pueblo dudara de todo, incluso de su fe. Fue entonces cuando el Señor volvió a hablar a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra». Elías comprendió que había llegado el momento de regresar, no como un fugitivo, sino como un mensajero. Caminó hacia Samaria, donde Acab y Jezabel continuaban adorando a Baal, rodeados de profetas paganos y altares manchados de sangre. El pueblo estaba dividido.
Algunos recordaban al Dios de sus padres, otros seguían las promesas vacías de los ídolos. Nadie sabía en quién confiar. En el camino, Elías se encontró con Abdías, un fiel siervo del rey, que en secreto había protegido a 100 profetas del Señor, escondiéndolos en cuevas y alimentándolos con pan y agua. Abdías temblaba al ver al profeta. ¿Eres tú, mi señor Elías? ¿Apareces ahora para hacerme morir? Si te anuncio al rey y luego desapareces, me matará. Pero Elías respondió: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Acab. Cuando el rey vio a Elías, lo acusó con ira. ¿Eres tú el que turba a Israel? Pero Elías replicó: No he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal. Fue un enfrentamiento de fe contra poder, de verdad contra manipulación. Entonces Elías lanzó el desafío que marcaría la historia. Convoca a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 de Asera que comen en la mesa de Jezabel. El pueblo sería testigo de una batalla espiritual sin precedentes. No sería un duelo de espadas, sino de fuego. No se trataría de quién gritara más alto, sino de quién respondiera con poder desde el cielo. El día señalado amaneció con un cielo vacío, sin nubes, como si el universo entero contuviera la respiración. En la cima del monte Carmelo, miles de israelitas se reunieron para presenciar el desafío. De un lado, los profetas de Baal, vestidos con túnicas color escarlata. Del otro, un solo hombre, de mirada firme y manto raído, Elías. El profeta se adelantó y su voz retumbó entre las rocas. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Nadie respondió. El silencio del pueblo era más pesado que el calor. Entonces Elías propuso la prueba: 2 altares, 2 sacrificios, pero ningún fuego. El Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Colocaron su sacrificio, danzaron alrededor del altar y clamaron desde el amanecer hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, pero no se oyó voz ni respuesta. Elías los observaba, sereno, mientras el polvo se mezclaba con el sudor y la desesperación. Se burló: griten más fuerte, tal vez está meditando o tiene algún viaje, o quizá duerme y hay que despertarlo. Los profetas se cortaban con cuchillos, la sangre corría por sus cuerpos, pero el cielo permanecía en silencio. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías llamó al pueblo: acérquense a mí. Reparó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Cavó una zanja alrededor, colocó la leña, el sacrificio, y mandó verter sobre todo 4 cántaros de agua, 3 veces seguidas, hasta que el altar quedó empapado. Entonces levantó los ojos al cielo y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios verdadero. Y descendió fuego del cielo. Las llamas consumieron el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua del foso. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. El fuego había caído. Los profetas de Baal yacían vencidos, y el pueblo, temblando, reconocía al Dios de Israel. Pero aunque el fuego había probado la verdad, el cielo seguía seco. Entonces Elías le dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de abundante lluvia. Nadie veía nubes, nadie sentía brisa, pero Elías ya escuchaba en su espíritu lo que aún no existía en el mundo. El profeta subió a la cima del monte Carmelo y se inclinó rostro en tierra, con la cabeza entre las rodillas. Allí, en la misma montaña donde Dios había mostrado su poder, ahora Elías mostraba su perseverancia. Envió a su criado y le dijo: Sube y mira hacia el mar. El criado fue, observó el horizonte y respondió: No hay nada.
Elías no se rindió. Vuelve 7 veces. El muchacho subía y bajaba, cada vez con el mismo informe, nada. Pero en la 7ª vez exhaló un suspiro y dijo: «He aquí una nube pequeña como la palma de una mano que sube del mar». Elías se levantó y con una sonrisa tranquila declaró: «Ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga». Y mientras el mensajero bajaba, el viento cambió. El cielo, que había estado en silencio durante años, comenzó a rugir. Las nubes se amontonaron como montañas oscuras y el trueno rompió el aire. En minutos, la lluvia cayó con furia, empapando la tierra seca, llenando los ríos y devolviendo la vida. Elías corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, impulsado por la fuerza del Espíritu. No era una simple carrera, era el símbolo de una restauración. La sequía había terminado y el Dios vivo había demostrado que ningún ídolo podía detener su voluntad, pero la victoria no sería eterna. En los palacios de Jezabel, la furia estaba despertando, y la próxima batalla no sería en el monte, sino en el alma del profeta. Las lluvias habían vuelto, pero también la ira de Jezabel. Cuando la reina supo lo ocurrido en el monte Carmelo y cómo sus profetas habían caído, juró venganza. Mandó un mensajero a Elías con un solo mensaje: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida como hiciste con la de ellos». Elías, el hombre que había desafiado a reyes y hecho descender fuego del cielo, sintió miedo. Un miedo tan humano como profundo. Su corazón se quebró bajo el peso del cansancio y la soledad. Huyó al desierto dejando atrás todo: la victoria, el pueblo, la esperanza. Caminó hasta Berseba, dejó allí a su criado y siguió solo. Después de un día de andar entre la arena y el silencio, se sentó bajo un enebro y oró con voz cansada: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Era el clamor de un hombre agotado, que había visto milagros, pero también muerte y persecución. Allí, bajo el árbol, se durmió, deseando desaparecer. Entonces, un toque suave lo despertó. Un ángel estaba junto a él y le dijo: «Levántate y come». A su lado había una torta cocida y un jarro de agua. Comió y volvió a dormir. El ángel regresó una segunda vez: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Con aquellas palabras, Elías comprendió que Dios no lo había abandonado. Aún en su debilidad, seguía siendo parte del plan. Comió, bebió y caminó durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el mismo monte donde siglos antes Moisés había hablado con Dios. Allí, en una cueva, se refugió. El fuego del Carmelo se había apagado, pero un nuevo fuego, más íntimo y eterno, estaba por encenderse en su corazón. Elías se recostó dentro de la cueva, vencido por el cansancio. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro de él había una tormenta más profunda: dudas, miedo, confusión. Entonces, una voz lo llamó desde la oscuridad: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta respondió con el corazón roto: «He sentido un vivo celo por ti, Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela». El silencio fue su respuesta, hasta que el Señor le ordenó: «Sal fuera y ponte de pie en el monte delante de mí». Entonces un viento poderoso rompió las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Elías cubrió su rostro con el manto. No era el rugido del poder lo que lo hacía temblar, sino la ternura del susurro. Dios no se manifestó con violencia, sino con una voz suave que sanaba el alma. Era como si le dijera: «No estás solo, nunca lo has estado». Entonces el Señor le habló nuevamente: «Vuelve por tu camino al desierto de Damasco».
Ungué a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-Mehola, para que te suceda como profeta. Dios no solo lo consoló, lo envió de nuevo. Su propósito no había terminado, su legado apenas comenzaba. Elías salió de la cueva distinto. Ya no era el hombre que buscaba fuego del cielo, sino el que había aprendido a escuchar el murmullo de la presencia divina. La fuerza de Dios no estaba solo en los milagros, sino también en la voz que calma el alma cuando todo arde. Elías descendió del monte Horeb con paso firme. El desierto ya no le pesaba. Había recuperado la paz. En el horizonte, los campos de Abel-Mehola se extendían verdes bajo el sol. Y allí, un joven llamado Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Era trabajador, disciplinado y de mirada pura. Dios había elegido a aquel hombre para continuar la obra. Elías se acercó sin decir palabra. Cuando estuvo a su lado, tomó su manto, símbolo del llamado y la autoridad profética, y lo colocó sobre los hombros de Eliseo. Aquel gesto lo cambió todo. Eliseo detuvo los bueyes, corrió tras el profeta y dijo: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías respondió: «Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo?». Pero Eliseo no regresó a su antigua vida. Tomó las yuntas, las sacrificó y cocinó la carne con el arado que había usado. Alimentó a su gente y partió con Elías. Aquella escena no era un simple adiós, sino una entrega total. Había quemado su pasado para abrazar su destino. Durante años, Eliseo acompañó a Elías. Caminaban juntos por pueblos y montes, enfrentando reyes, llevando mensajes, viendo milagros. Era una relación de maestro y discípulo, pero también de padre e hijo espiritual. Elías enseñó con su vida lo que significaba depender solo de Dios. Eliseo aprendió que el poder no está en el manto, sino en la obediencia al llamado. El tiempo pasaba, y el profeta sabía que su jornada en la tierra se acercaba a su fin. Sin embargo, no había tristeza en él, sino gratitud. Había visto la fidelidad de Dios en los días de hambre, en la soledad y en la gloria. Ahora su mirada se volvía al cielo, donde pronto vería la fuente de todo poder y toda paz. Elías no había nacido para permanecer, sino para ascender. Permanecer, sino para ascender. El día llegó. Elías y Eliseo caminaron juntos desde Gilgal. El aire tenía algo distinto, una calma profunda, como si el cielo contuviera la respiración. Elías lo sabía, era su última jornada en la tierra. Eliseo, sin embargo, se negaba a separarse de él. Cada vez que Elías decía: «Quédate aquí porque Jehová me envía a Betel, a Jericó, al Jordán», Eliseo respondía con firmeza: «Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré». Cruzaron el río Jordán y las aguas se abrieron ante ellos cuando Elías golpeó el agua con su manto. Al otro lado el silencio se volvió sagrado. El profeta miró a su discípulo con ternura y preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti». Eliseo, con el corazón latiendo con fuerza, dijo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías sonrió levemente. «Cosa difícil has pedido», respondió, «pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido». Y mientras caminaban y hablaban, el cielo se desgarró. Un carro de fuego, con caballos ardientes, descendió con un estruendo que hizo temblar la tierra. Un torbellino envolvió a Elías y en un destello de luz fue arrebatado al cielo. Eliseo cayó de rodillas gritando: «¡Padre mío, Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo!». El viento ardiente le golpeaba el rostro. Elías se había ido, pero su manto cayó suavemente al suelo. Eliseo lo tomó con lágrimas en los ojos. Volvió al Jordán, golpeó las aguas con el manto y clamó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y el río volvió a abrirse. El legado del profeta continuaba. Elías ya no estaba en la tierra, pero su fuego seguía vivo en el corazón de quien había aprendido a creer sin ver. Eliseo se quedó mirando el cielo por largo tiempo, con el corazón desbordado de emoción y temor.
había sido testigo de algo que ningún otro hombre había visto: a Elías siendo llevado por Dios en un carro de fuego. Aquel instante no era solo el fin de una era, sino el nacimiento de otra. Mientras caminaba de regreso hacia Jericó, las huellas de Eliseo parecían brillar sobre el polvo. Los profetas que lo observaban desde lejos exclamaron asombrados: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Y así fue. Desde ese día, el poder y la autoridad del profeta que desafió reyes y falsos dioses continuaron manifestándose en Eliseo. Los milagros que antes solo había presenciado, ahora fluían a través de sus propias manos. El mismo Dios que encendió el fuego en el monte Carmelo, ahora ardía en su interior. Pero más allá de los prodigios, lo que Elías había dejado era mucho más profundo. La fe inquebrantable de creer que el poder de Dios no depende de multitudes, sino de un corazón dispuesto. Elías fue arrebatado al cielo, pero su legado no murió. Su historia atravesó siglos, su voz fue recordada por profetas y reyes, y su fuego inspiró a generaciones enteras. Aún hoy, su vida nos recuerda que el verdadero poder no está en la fuerza humana, sino en la obediencia absoluta al llamado divino. Porque quien camina con Dios, aun cuando todo parezca perdido, nunca se apaga. Solo asciende más alto. Elías no fue un héroe de leyenda. Fue un ser humano como tú, con temores, dudas y cansancio. Pero tuvo algo que pocos conservan: la valentía de creer cuando todos se rendían. En un mundo donde la fe parecía apagarse, él encendió una llama que aún hoy sigue ardiendo. Su historia nos enseña que Dios no busca perfección, sino entrega, que los momentos de soledad, de silencio y de lucha no son señales de abandono, sino el escenario donde la fe madura y se fortalece. Elías se enfrentó a reyes, a ejércitos y hasta a su propio desánimo, pero nunca soltó la voz de Dios. Y ese es el llamado para ti: no apagar el fuego que llevas dentro. Tal vez hoy te sientes pequeño, sin fuerzas, rodeado de oscuridad, pero recuerda lo que dice la Escritura en la primera carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y oró con fervor. Y el cielo respondió: Dios también puede responderte a ti. Puede levantar lo que creías perdido, restaurar lo que pensabas roto y encender de nuevo tu propósito. ¿No estás solo? El mismo Dios que caminó con Elías camina contigo. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla y a suscribirte a este canal para seguir descubriendo cómo las antiguas historias bíblicas siguen hablando a nuestras vidas hoy. Que el fuego de tu fe nunca se apague y que, como Elías, seas luz en medio de los tiempos más oscuros.